Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo al deber. Muy buenos días. Saludamos a todos los hermanos y oyentes que están viendo el programa en este momento. Somos Despertando Valientes, el programa de la red de varones de Manantial de Vida. Somos de la iglesia de Manantial de Vida de Talca, que ahora estamos localizados acá en Colín, Maule. Y le damos la bienvenida a este programa. Estamos muy gozosos de poder estar compartiendo una palabra de Dios y no solo una palabra de Dios, sino una palabra de Dios, no letra, sino que con testimonio, con cosas que vivimos, con cosas, con experiencias de nuestras vidas. Yo soy Juan Pablo Vergara, me presento, tengo 34 años, casado, tengo 3 hijos y tengo 7 años de casado y no llevo tanto, me salieron los hijos rápido, me salió el jardín infantil ahí, pero gozoso de la nueva vida que Dios me ha dado, que disfruto ahora en esta libertad. El tema que vamos a tratar el día de hoy es hombres de verdad. ¿Amén? Así que mi hermano Feli va a darnos la oración inicial y se va a presentar ahí para que los hermanos, todo el público ahí, oyente, pueda conocerle. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sabemos, Señor, que estando acá, Señor, reunidos, Señor, como hermanos, con un propósito, Señor, para ti, para que tú puedas hacer tu obra, Señor, en donde muchas de las personas, hermanos, hermanas, Señor, jóvenes que van a ver este video, sean fortalecidos, Señor, como padres, Señor, porque quizá hay muchas situaciones, Señor, en distintas edades, como en este momento, pero sabemos, Señor, que tú vas a hacer un propósito, Señor, con cada uno de los que están acá, Señor. Queremos, Señor, llegar a la vida de muchos hermanos, Señor, de gente, Señor, que también está en el mundo, sabiendo, Señor, que tú solo te puedes mover a través de nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú cobras cada uno de los momentos que vamos a estar haciendo. Seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, guardando nuestra boca, Señor, haciendo cada uno de los pasos que estamos en este momento por realizar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, me presento. Mi nombre es Felipe Ignacio Moya González. Tengo 22 años. Vivo en Talca, Maule. Llevamos 7 años viviendo acá en Talca. Mi infancia la viví en San Clemente con mis padres. Bueno, todos conocen, casi la mayoría conoce al hermano José, a la hermana Joana, y tengo 2 hermanos. Soy el hermano mayor. Muchas gracias. Hermano Cristian, Dios le bendiga. Bendiciones, hermano, los saludo a todos. Bueno, un poco nervioso por este momento, pero doy las gracias a Dios por también estar aquí y considerarme. Soy casado de los 19 años, con una maravillosa esposa, 2 hijos, uno de 19 y la pequeña de 7, pasando por un momento de gozo, de felicidad, de plenitud en este minuto, pero sí hubieron problemas serios, con alto y bajo durante estos ya casi 12 años de matrimonio, y básicamente, y resumiendo todo, dar la gracia y la gloria a Dios por él haber ido a mi encuentro en su minuto. Eso. Hermano Jorge. Bendiciones, hermano. Amén. Mi nombre es Jorge Enrique Delgado Aravena.
tengo 75 años, el más jovencito del grupo. Tengo 3 hijos, 4 nietos, soy divorciado, pero tengo muy buena relación con la madre de mis hijos, con mis hijos. La veo todos los días, la madre de mis hijos, y agradezco a Dios y a mis hermanos que me llamaron para esta reunión, que es muy importante para mí, para empezar, porque siempre me he considerado yo como bajo perfil, y quiero que Dios me quite ese bajo perfil para empezar a volar alto. Eso, mis hermanos. Mi hermano Jorge tiene la primera cita con la que vamos a empezar a tomar el tema del día de hoy, que sería hombres de verdad. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoces la gran verdad que cada hombre oculta para no sentirse reprobado. Como hijo, como padre, como esposo, es que no podemos soportar la carga de llevar vidas rectas. Nuestros corazones están torcidos y necesitamos que alguien superior nos libere. Amén. Amén. Ese es como un poco el intro. Todos los hombres vivimos una vida llena de dobleces, podríamos decir. No tenemos una vida en la que amigos, esposa, hijos, padres nos conocen de la misma manera que nos conocen los unos con los otros. Un amigo o un grupo de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidades, de donde sea, no hablaría igual de repente como nos conoce nuestra esposa o nuestros padres. Pues tenemos una forma de ser con cada uno, y esa es lo que hablamos acá, en que la integridad, el ser de una sola pieza, para el hombre es un poco difícil, porque tiene que agradar a la madre, tiene que agradar a la esposa o a los amigos, y estas vidas no se juntan. Muchas veces destruimos o hicimos daño por tratar de llevar una vida con tantas facetas que en realidad nuestro corazón torcido no podría llevar una relación sana con todos y edificar nuestra casa, o tener una vida en la que nuestros padres también puedan estar teniendo paz, sintiendo que es una ayuda, ¿cierto? Porque nuestros corazones torcidos, dice la palabra de Dios, nos llevan al mal, y no podemos construir, tener el bien que deseamos, sino que nos llevan a destrucción. Amén. Así que, hermano Cristian, tiene ahí la palabra, porque solamente Cristo podría sellar un cambio real en nuestras vidas, y nosotros lo experimentamos. Amén, mi hermano Cristian. Amén. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hermano Cristian, ahí cuéntanos ahí su experiencia, su testimonio, cómo fue este encuentro, cómo era su vida ahí, como hacíamos en el intro, con distintas facetas, y cómo se vino a ver de repente, encontrarse con esa verdad de que necesitaba de que Dios lo libertare. Sí, bueno, la verdad que yo, cuando conocí a Dios, tenía 28 años. Antes de eso llevaba una vida de trabajo, mucho trabajo, muchos amigos, mucho de fútbol.
Y eso era lo que me llenaba ese minuto, mi trabajo. No estoy nombrando a mi familia porque yo era lo que menos le dedicaba tiempo en ese tiempo. Yo lo que menos dedicaba mi tiempo era a mi familia, sí le dedicaba tiempo a lo que era el fútbol, a mis amigos, con todo lo que conlleva las amistades en el mundo, me refiero. Y eso, yo no conocía a Dios, no tenía, sí lo había, o sea, yo creo que todo el mundo ha escuchado de Dios, pero no lo conocía y tampoco tenía ninguna intención de conocerlo. No era lo que yo necesitaba. En ese minuto yo sentía que no necesitaba a Dios, nadie me lo había presentado, nada. Y fue por intermedio de mi mamá y después mi esposa que ellas empezaron a asistir a la iglesia, y yo los domingos jugaba a la pelota. Esa era mi pasión, esa era mi dedicación, y ella me invitó, y claramente yo en ese minuto le dije: te voy a acompañar ahora, pero tú sabes que los domingos para mí es fútbol. Y fui un domingo, fue justo para la inauguración de la iglesia de la 6 Oriente, y de ahí no pude empezar a seguir acompañándola, yendo, y ya en los primeros meses pude conocer a un Dios que me mostró que sí lo necesitaba, que venía con una vida de errores, y esos errores obviamente traían consecuencias. Tenía un hijo en ese minuto de 8 años que venía cargado de muchas cosas que nosotros mismos con mi esposa le transmitíamos, y Dios a través de eso en ese minuto nos llevó a ordenarnos. Ya veníamos casados por el civil, pero no por la iglesia, y ahí empezó el orden de todo. Cuando decidimos que Dios tenía que entrar a nuestro matrimonio y ordenarlo, fue cuando empezamos a ver resultados y ver que necesitábamos a Dios en nuestras vidas, como matrimonio me refiero. Y ahí empezó a cambiar todo, con alto y bajo, incluso en el matrimonio, porque si bien uno de afuera viene con muchos problemas, durante el matrimonio y estando en Cristo también hay problemas, pero la manera que Dios nos muestra para solucionar esos problemas o buscar la salida a esos problemas es muy diferente. Y eso, o sea, conocí a un Dios que no en su minuto no lo necesitaba, pero ahora es una necesidad que crece y que quiero que siga creciendo para seguir dependiendo de él, que esté en nuestra vida y en mi matrimonio. Ahora tenemos una hija ya de 7 años que gracias a Dios vino en un orden, y le doy gracias y la gloria a Dios por este minuto en el que estamos pasando como familia. Amén. Hermano Félix, Dios le bendiga. Amén. Me reía cuando el hermano Cristian hablaba de las situaciones de fútbol, porque mi papá igual era como súper futbolero, estaba como todo en el ámbito de fútbol. En cambio, donde él vivía con sus papás era como súper conocido por el mismo tema del fútbol. Y sí, pues yo veo cómo igual Dios transforma en eso, porque si lo hizo con mi papá, yo sé que lo puede hacer con demás personas. Y ahora, como el hermano dice, lo hizo conmigo, y veo cómo Dios se glorifica en eso. Bueno, llevamos como entre 15 o 14 años en la iglesia. Llegamos a la iglesia de la 6 Oriente con mis papás, llegamos con una familia completamente destruida, en donde traía como 2 cargas, el Fran y yo. Bueno, después de eso fue pasando el tiempo, realmente fui como súper tocado en mi infancia con la presencia, pero se dio la oportunidad de que nos viniéramos a vivir a Catalca, porque vivíamos en ese tiempo en San Clemente. Después de eso, como que todo andaba bien, pero llegó el momento de entrar a la universidad. En mi primer año
súper bien, mis compañeros sabíamos que eran cristianos, mi familia, pero justo me tomó como realizar un ramo con otro curso, en donde con ese curso como completamente me desaté, se puede decir. Eh, no sé cómo de un momento a otro llegué a hacer cosas que realmente no eran deseadas. Llegué con el tema del alcohol, de las drogas, y no sabía cómo me había alejado tanto de la presencia. Hasta en el momento de que se empezó a notar mucho. Se empezó a notar mucho la salida, los fines de semana. A veces mismo, al otro día teníamos que levantarnos a la iglesia y yo me levantaba igual porque sabía que tenía que cumplir con ese deber de hijo. O me levantaban porque no quería ir. Y yo fui retomando cada uno de esos pasos hasta el momento de que me llegó como la llamada pastoral, en donde me citaron a hablar con la pastora y con mi familia. Bueno, después de eso, ya que anduve como por todas partes, haciendo una pila de cosas, había momentos en que también llegaba como borracho, se podía decir, o a veces drogado, pero trataba de que mi familia no se diera cuenta porque sabía que iba a llegar un reto de parte de ellos también. Pero ya con el tiempo era tan notorio que mis papás se empezaron a dar cuenta. Y como les dije, llegó como el llamado pastoral, donde la pastora nos citó como familia y empezamos a hablar, empezaron a salir como cosas de mi infancia y todo lo demás. Y recuerdo que la pastora me dice, bueno, con todo este proceso, a través de esto y todo, me dice, tú no puedes estar en tu casa porque no estás ordenado. Y yo así como, ya, no importa, dije yo, al final si me dice eso, para mí es mejor porque yo no quería estar en mi casa, yo me quería ir. Po. Y de eso me empezó a hablar y todo el tema, pero me dice, pero Dios te tiene una oportunidad para que tú puedas tomarla. Me dijo, este es un sí o un no. Y todo depende de la respuesta que tú me vas a dar, depende como todo lo que va a transcurrir en tu vida. Y yo nervioso, o sea, en ese momento igual se me pasaron como muchas cosas en la cabeza y decía, ya, si al final le digo que no, me voy a ir donde mi abuelo o donde mis tíos, y mi respuesta siempre era no. O sea, que yo me iba a ir, pues. Mi mamá, yo miraba a mi mamá y realmente no me importaba que estuviera llorando, o mi papá como que me miraba. Y fuimos como tan tocados ese día que en el momento cuando me dice la pastora responde, yo la quedo mirando y le voy a decir no y se me sale un sí. Y yo quedé así como, ¿pero qué hice? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y me dice sí, y así como, ay, como que por dentro así como, ¿pero qué hice? O sea, ¿qué voy a hacer? Y me dice, entonces un sí. Y yo le digo, ya sí, asenté con la cabeza y le dije, ya sí. Me dijo, pero ahora en este proceso me dijo, tienes que dejar todo, tienes que dejar celular, que como las redes sociales, todo lo relacionado a eso, a los jóvenes nos toca muy fuerte porque al final es como un aparato de donde uno encuentra todo para poder saciarse o para poder hablar, relacionarse y todo el tema. Y me dices, comienzas desde hoy día mismo y ya mañana empiezas con tu tema de como tu disciplina. Y yo así como, ya. Y me dice, lo vas a empezar a hacer con el tema en el jardín de ancianos. Y ahí empezó como todo mi proceso. Pero eso lo vamos a contar más adelante, así que pasa el turno. Continuará. Sí, Vamos a darle paso a mi hermano Jorge porque vamos a ir contando cómo Dios nos encontró, en qué estaba nuestra vida, cómo tratamos de barajar las cosas para tratar de mantener una vida de familia, una vida aunque quizás se nos iba destruyendo, tratamos de seguir manteniendo, pero nos dábamos cuenta que no podíamos.
Amén. Y ahora mi hermano Jorge va a contar parte de su testimonio ahora con nosotros. Amén, hermano. Yo, cómo llegué a Cristo, cómo me llamó, conocí a Cristo. Yo he sido muy trabajólico, hermano. Y trabajaba en faena. Estuve en el sur, en el norte, en el desierto. Y cómo llegué a Cristo fue un día que vine de bajada y me invitaron a la iglesia cuando estaba aquí en la 27 Sur, en la Villa Magisterio. Yo vivía a una cuadra de ahí. Y mi señora, ya estábamos divorciados, pero siempre me dijo, te invito a la iglesia. No, le dije yo, vayan ustedes nomás. Y partió con la familia y yo partí a la casa de mi hermana, que ella cerquita, tengo que pasar por la iglesia, voy pasando por la iglesia, en vez de ir donde mi hermana, me meto a la iglesia. Entré a la iglesia, me acuerdo que estaba en la puerta, estaba el hermano Joan, el hermano Kilian, el hermano Sergio Verdugo, el hermano Ismael. Y me acuerdo que el hermano Joan me dijo, venga, tome asiento. Y me sientan, aquí hay un asiento desocupado al lado de mi señora. Y yo pensé que iba a estar por cumplir, hermano, pero después, siguiendo a la iglesia, nos trasladamos a la 6 Oriente, a la 3 Sur primero. Y siempre me sentaba con el hermano Julio atrás. Y un día llegó la pastora y dice, ¿ustedes por qué están tan atrás? Y le digo, hermano, pastora, es que los últimos serán los primeros. Entonces quédese ahí, me dijo el pastor. Después, bueno, he ido a Cristo, lo conocía antes yo, pero sí, la palabra la conocía, pero siempre fui ciego, testarudo, porfiado. También viví, como el hermano Felipe dice, vivió su vida. Yo también viví mi vida después de la hora de trabajo, cuando estábamos en campamento, en vez de llegar a la casa primero, nos íbamos a servir unas cositas, pero siempre, como le dijera, siempre llegando a la casa, el primer día llegábamos tarde, pero ya después de que estábamos en la casa, ya yo no salía de la casa, salía con los niños y como le dijera, y siempre me acuerdo de una palabra que dijo la pastora, conversando con ella, Dios tiene un propósito con usted, y yo sé que ese propósito tiene que cumplirse. Yo siempre me he considerado de bajo perfil, siempre me he dicho que soy de bajo perfil, y en mis oraciones siempre le pido a Dios, Espíritu Santo, que me saque, que me despierte de ese bajo perfil para poder inmiscuirme más en la palabra, porque en realidad yo tengo mi edad y necesito más de Dios. Yo no puedo salir, no puedo decir me voy a salir del alero de Dios, y si me salgo del alero de Dios, voy a volver a lo que era antes, si no hubiese conocido, yo no sé dónde estaría, no sé si estaría yendo debajo un puente o no estaría las cosas. Yo le doy gracias a Dios y para Él sea toda la honra y la gloria. Sé que hay una jerga en la construcción que dice hay mucho ripio y falta harto pavimento. Todavía a mí me queda ripio, pero sé que Dios me va a pavimentar el camino para llegar más a la verdad. Yo le doy gracias a mis hermanos por este punto, por esta reunión, y le doy gracias a Cristo que me haya llamado, porque yo cuando me llamó el hermano Pablo, yo no me puse nervioso. Lo único nervio que tenía es que no manejo bien este aparatito. El otro que tenía lo manejaba bien, pero el otro se me perdió y compré este, y a Dios gracias tengo mi nieto que me maneja todo y logré comunicarme. Se entiende, hermano. Se entiende. Sí. Le doy toda la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por esta hora. Amén. Amén. Y ahora, yo creo que mi historia, los que han escuchado predicar a mi mamá, la conocen, porque soy el niño ejemplo. Dios me ha usado ahí
ejemplo muchas veces. Y sí conocí, y soy hijo de la pastora Clara, y era la oveja negra, ahora soy la oveja negra convertida. Eh, pero gracias al Señor porque voy a poder contarlo yo desde mi punto de vista. Ahora te lo voy a contar otro por mí. No, eh, he sido conocedor de la palabra prácticamente desde que tengo razón. Eh, Desde los 4 años mi mamá asiste a la iglesia, pero ella se convirtió de una forma en que Dios la tomó con mucha determinación. Ella estudió mucho la palabra cuando se convirtió y eso me lo traspasaba a mí. Ahí me enseñaba, me hablaba de historias bíblicas, me hablaba de Dios. Y yo fui creciendo con todo esto, pero llegó un punto en que, hablando de varones de verdad, llegó un punto en cuando la familia eh, estaba dividida. Mi padre no se convirtió, no convirtió, no trabajó muchas áreas de su vida, o sea, él no dejó trabajar esas áreas y comenzaron a haber quiebres en la familia. Y había una verdad de Dios en la casa en la que me instruían, pero por otro lado mi padre, quien ya estaba alejándose cada vez más, permitía cosas y hacía que esto se fuera abriéndose, que no había una unidad en lo que estaban practicando. Y a mí se me abrió un mundo. Porque, bueno, por una parte, yo creo, y por eso hablaba de esas áreas que a veces que el padre, como padre, a veces quiere hacer bien y él destruye y no se da cuenta. Siempre me decía que le tenía que ser vivo, así, vibracho, que tenía que ser más astuto, ahí, a la jugada del marcador, me decía. Y esto se me entremezclaba en que yo, en el colegio, la población, yo era cristiano. Entonces yo era raro para las personas. Entonces si mi papá me decía encima que yo no era vivo, que yo era raro, yo trataba de ser como ellos para ser como mi papá me decía que era ser vivo. Y así comenzó a crecer en mí una rebeldía en contra de lo que era la verdad del Evangelio. Y mi mamá me trataba de instruir, de mantener ahí con la verdad, pero llegó un punto en que ellos se separaron y eso quedó dividido en mí. Y yo terminé también yéndome de la casa. Digo, en droga, en alcohol, con amigos de mala, de malas costumbres, de todo tipo, metido en el hip hop ahí. Sí que tenía un ambiente bien, con amigos que lo bueno era hacer lo malo. Así que el más malo era el más bacán. Así que en medio de todo eso, Dios me hablaba de repente. Porque dice la palabra, instruye al niño en el camino y cuando sea viejo no podrá apartarse. Y a medida que iba creciendo, Dios me hablaba de su palabra. Va a sonar un poco extraño, pero en vez de hablarme, no sé, sé de que estaba mal, porque yo sabía que estaba mal, porque el conocimiento estaba. Empezó a hablar de que a mí me había escogido y me hablaba de la eternidad. Quizá otro no le habría hablado así,
pero yo como conocía de la palabra, me empezó a hablar de esto. Y yo me acuerdo que toqué fondo una vez, no fondo, a ver, no toqué fondo de sentirme tan destruido, aunque si yo les cuento, me decís chuta que estaba mal. Pero fue como una revelación. Yo estaba volado con diluyente, sí, con unas bolsas que tenía me drogaba con eso también. También, porque hacía varias cosas, pero si me bajaba un tiempo por hacerle eso, hacía eso. Y me acuerdo que estaba en eso y empezó a hablarme. Uno de los que estaba ahí, estaba en una sede abandonada que estaba ahí a la entrada de la Villa Colín, ve que hay un centro ahí, eso estuvo abandonado varios años. Y ahí estábamos, pasábamos la reja, estábamos ahí. Y me acuerdo que estaba ahí, volando medio oscuro, en ese laberinto, que decíamos laberinto porque tenía muchas habitaciones chiquititas. Y el otro amigo estaba por allá. Y el otro andaba arrancando, decía que lo andaba persiguiendo el diablo. Y se subía a las murallas, que decía que unos perros negros lo querían morder. Y yo estaba ahí, iba hablándome de la eternidad. Y que él me conocía desde antes de la fundación del mundo. Y que él sabía lo que él quería hacer conmigo. Y me mostraba las estrellas y me decía que él conocía todas las estrellas. Ninguna podía salir de su conocimiento. Así nos conocía a todos y conocía mi vida y él tenía un propósito conmigo. Yo me acuerdo que tiré la bolsa al suelo y dije, no me puedo volar tranquilo. Como que me perseguía. Pero por eso un texto que para mí es una marca en mi vida. Fuiste más fuerte que mí y me venciste. Jeremías 27. 27 10 parece. Fuiste más fuerte que mí y me venciste. Tú me venciste, oh Jehová. Fuiste más fuerte que mí. Y eso para mí me marca. Él fue más fuerte que mí y que mi rebeldía. Su amor, su paciencia me cautivó, me venció y me atrajo con sus cuerdas de amor hasta él. Ahí mi madre hacía cosas de repente en mi rebeldía, yo de rapero me compraba cosas de rapero y yo decía, pero ¿por qué si yo hago cosas mal? Y entre todas estas cuerdas de amor me atrajo y me venció. Me convenció de que tenía un plan para mi vida. Y así yo sé que lo tiene para muchos de los que están oyendo ahí. Así que si alguno se ve cautivo, la verdad, era libre. Puede entrar a tu vida y cambiarla. ¿Amén? Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo trabajó Dios en su vida, mi hermano Cristian? ¿Cómo fue sacando cosas? ¿Cómo fue venciendo cosas que quizás usted no hubiera podido ganar por usted mismo? Amén. Sí, bueno, como le decía hace un rato, no fue con el tema del orden que traíamos, con el desorden que traíamos con mi esposa y mi hijo en ese minuto, fue que Dios nos fue mostrando que fue justo también que llegamos en el año del orden, que la palabra profética de ese año había sido el orden. Y fue cuando muchos matrimonios se casaron ese año. Y entre esos fue el nuestro. Tomamos la decisión, Dios nos llevó a tomar esa decisión. Creo que fue lo mejor y nos llevó a hacer muchas cosas. Nosotros
Vivíamos en el barrio norte, donde no es fácil vivir, la vida no es pasar por ahí y una tranquilidad, ¿no? Es un constante de temor, de la crianza de nuestro hijo, y por ese lado Dios nos empezó a hablar, o sea, tomar decisiones radicales, y con temor la hacíamos, o con saber si era lo correcto o no. Claramente viniendo de Dios era lo correcto, pero nosotros en ese minuto no teníamos quizás la revelación de ese Dios que podía hacer todo. Estábamos recién comenzando a dar pasos de fe, comenzó todo el tema de los diezmos, la ofrenda, y empezamos a ver resultados nosotros a los meses, y empezamos a avanzar. Nos llevó de un lugar de la norte, como le digo, acá a la Florida, donde nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir, porque pagábamos arriendo nosotros de un arriendo de 25,000 pesos a 120,000 pesos, que para nosotros, o para mí, que era el que trabajaba en ese minuto, era inalcanzable. Pero también Dios, en esos empujoncitos de sacarnos de esos lugares, también iba sosteniéndonos en lo laboral, y también a mí como el que tenía que trabajar en ese minuto, me iba diciendo de que me iba a poner en lugares altos, que me iba a llevar a lugares altos, y yo de eso lo iba creyendo, y así mi fe iba creciendo, y mi hijo y mi esposa íbamos viendo la mano de Dios en nuestra familia. Fue difícil, porque pasamos por momentos, nunca nos faltó. No quiero decir de escasez, porque nunca nos faltó. Nunca voy a decir de que nos ha faltado, nunca nos ha faltado. Y así hemos ido aprendiendo como familia, hemos cometido errores. Dios en su misericordia, Dios nos ha ayudado, nos ha llevado a seguir avanzando, que no nos quedemos ahí. Como les decía, también ahora tenemos una hija de 7 años que ya ella está en un orden, la hemos ido enseñando, cosa que con nuestro hijo fue todo lo contrario. Él hasta ahora viene con consecuencias de lo mal que lo hicimos como padre. Fue algo que todavía como matrimonio nos reprochamos un poco y nos duele porque a nuestro hijo le hicimos mucho daño por nuestro querer llenarlo con muchas cosas, y algo que quizás marca la diferencia entre uno y otro, entre Victoria y Cristian. Victoria ha tenido todo lo bueno, se puede decir, lo bueno que estar en esto de estar en Cristo y conocer de Dios. Y Cristian sufrió todo lo contrario, conoció todo lo que no era de Cristo, y ha aprendido, sí, ha avanzado con consecuencias, errores, y en eso estamos ahora, de seguir creciendo, de seguir conociendo, de seguir dependiendo de Él. Hemos pasado momentos difíciles, como decía, donde Dios siempre ha estado. Yo en su minuto me quise hacer las cosas con mi fuerza, que fue el error más grande que pude haber cometido. Yo llevaba ya, no sé, 7, 8 años de haber llegado con mi familia, y quise empezar a hacer las cosas con mi fuerza, y fue el error más grande que pude haber cometido, y eso me llevó a alejarme de Dios, volver de donde Dios ya me había sacado, volver con mis amigos, volver al fútbol. Eso me trajo consecuencias. Tuve una operación en una pierna, después de eso casi me quiebro una costilla,
por lo mismo, por lo que contaba anteriormente, que el fútbol era algo que yo traía muy, muy en mí, era algo que me apasionaba y el minuto que yo quise hacer las cosas por mi fuerza, que yo me creía capaz de hacer las cosas y dejar a Dios de lado, fue cuando el diablo me tomó y me zarandeó, me avergonzó, no sé, estuve mal, mi familia es la que estuvo más mal, porque yo en esos minutos yo creía estarlo haciendo bien, pero era mi familia la que veía todo lo mal que lo estaba haciendo. Hasta que Dios me hizo reaccionar, me hizo tocar fondo y me hizo reaccionar y pude volver y conocer, seguir conociendo de Dios y conocer la verdad que era que no podía yo estar sin Él, a lo que iba a llegar, la verdad de lo que iba, a dónde iba a llegar si no estaba con Él. Dios me habló y me mostró claramente las consecuencias que iba a tener, incluso hasta de muerte, que podía tener no estando con Él. Y ahí fue donde hizo ese clic de que no podía seguir en eso. O sea, uno obviamente sabe que eso es malo todo, pero el diablo a uno lo toma, le pone trampa y uno cae tan fácilmente como hombre en volver a las cosas antiguas. Pero gracias a Dios me mostró claramente de las consecuencias que iba a tener y las consecuencias que podía traer a mi familia, y que yo siempre lo he dicho, yo amo a mi familia, todo, pero cuando uno quiere hacer las cosas por su fuerza no muestra nada de amor. Dios me mostró la verdadera verdad de estar libre, de ser libre, amar libremente a mi familia. Uno cree amar a la familia, pero hace cosas que no lo hacen, que no hacen bien a la familia, obviamente, y nos llevan a caminos buenos. Antes yo, como contaba, no dependía, pero sí me necesitaba estar mucho con mis amigos, y eso llevó a que hasta incluso mi esposa se integrara a mi grupo de amigos, y eso yo lo veía bien, pero cuando llegué a Cristo, Dios me mostró la verdadera verdad y el camino que debía seguir y cuáles eran las consecuencias y los beneficios que era estar en sus caminos. Dios como familia nos ha hecho libres. Sé que queda mucho camino, como decía mi hermano, hay mucho camino por recorrer, mucho ripio, pero tomado de Cristo y de la verdad que nos muestra día a día. Yo sé que este matrimonio y mi familia va a seguir anclado, va a seguir creciendo y va a seguir en esa verdad que es Cristo. Amén. Eso es. Gloria a Dios. Hermano Felipe, Dios, ¿cómo trabajó ahí? La que dejamos en pausa. Amén. ¿Qué pasó? Sí, bueno, esto fue el 22 de julio, en donde es como las fechas que te quedan marcadas, po. Es como el cumpleaños, típico cumpleaños y todo el tema. Yo escuchaba al hermano Cristian y decía, sí, es como súper parecido a lo que nos pasaba como familia, pero este fue mi comienzo, pues, como realmente conocí a Dios, porque realmente yo conocía al Dios que habían conocido a mis padres, que yo me había integrado, pero realmente el 22 de julio empecé a conocer todo lo que era mi proceso. Al día siguiente, ese mismo día 22, llegué al jardín. Mi proceso ahí con los adultos mayores. Yo dije, no, o sea, habían enviado a otros jóvenes a ese lugar, y yo dije, no, o sea, yo, si me van a mandar ahí, yo prefiero no ir, pues no ir. Y
y me atrapé con mi propia boca. Fui el primero que llegué. Estuve alrededor de 8 o 9 meses en donde Dios transformó mi vida con la compasión, con el amor, que eran cosas que había perdido. Que había perdido porque estaba tan metido en lo mío y que no era realmente sencillo volver a tomarlo, porque se me acercaba mi mamá o mi papá y yo como que había un rechazo, mi misma hermana, yo la sacaba porque no quería que me entregaran ese amor y me pusieran el nombre de el general o el sargento, porque yo aparte igual era como súper, eh, no que yo llegara a poner órdenes, pero como cuando estaban tan acostumbrados a tener solo mujeres ahí en el jardín, y cuando llega como un varón a poner alto, igual como que se enojaban y todo el tema. Y me decían cosas, pues, pero a mí no me molestaba porque al final, hace tiempo atrás, mis abuelos cuando estaban vivos, mis abuelos igual hablaban conmigo y me decían casi las mismas cosas y era como súper parecido. Y fui muy procesado. Me acuerdo que ese mismo día, el 22, yo tenía una súper mala comunicación con Fernanda y Fernanda era la que me tenía que llevar y traer. y, y me acuerdo que ese día cuando nos subimos al auto yo iba así como... Y me dice, ¿cómo estáis, Feli? Y yo le digo, bien, bien, así como, pero no hablábamos nada. Y la feña me tenía que traer y llevar, pues yo, porque aparte, como no tenía celular, no sabía como el horario, no sabía prácticamente nada. Y entrábamos a las 8 de la mañana, 8:30, y salíamos como a las 5 o 6 de la tarde. Y ese fue 8 o 9 meses que estuvimos así de corrido. Y yo me acuerdo que después de eso, yo le dije, Feña, ¿sabes qué? Te tengo que decir ciertas cosas que no me gustaban de ti, o todo el tema, o la Feña me decía, yo no sabía qué hacer o decir cuando nos veníamos juntos porque yo sabía que me teníais mala, pero yo le dije, es que no era que te tenía mala, es que al final mi carne estaba como estaba tan podrida que lo bueno hacía mal, pues. Y me dice, sí, que ella me decía que sí, pues que era eso. Y fue de tanta bendición igual, porque al final igual me enseñó mucho de lo que era la hermana, acá la mamá del hermano Cristian, igual, porque ella también trabajaba y me entregó amor de abuela, eh, no sé, hubieron muchas personas que fueron usadas en mi proceso, el mismo hermano Juan Pablo, que yo creo que fue como las lecciones que más me dio, fue con el tema de mi papá, porque desde muy chico fui como súper tocado en eso, en donde tenía un padre ausente. Y me acuerdo que una vez tuvimos una discusión con mi papá y mi papá se fue para la casa de mis abuelos porque íbamos a ir como todos para allá. Y yo me puse como a alegar con él y llegamos como a cierto punto. Y se bajó del auto, se fue y yo me acuerdo que me fui llorando. Y ese día llegué a la iglesia y le digo a mi mamá, déjame acá porque quiero pasar a orar y todo el tema, ya que vivo acá en el mismo sector donde está la iglesia. Y me dice, no. Y yo me acuerdo que me bajé, me metí y me puse a orar, pues, y lloraba. Y después cuando salí, me recuerdo que el hermano Juan Pablo como que me estaba esperando afuera. Y me dice, yo pensaba que como que todo lo que me iba a decir el hermano Juan Pablo de, sí, te entiendo, aquí y allá, no, pues me dio con también fuerte, pues. Y lo recuerdo súper bien porque desde ese día aprendí que todo lo que estaba siendo procesado era por algo, porque el día de mañana, cuando lleguen más jóvenes o personas con la misma situación en donde pasan habitualmente con sus papás o su mamá, voy a ser parte. Y, y que todo lo que avancé en su momento lo retrocedía por lo mismo, porque volví atrás. Y me acuerdo que ese día dejé pasar como la hora y le pedí perdón a mi papá. Y desde ahí como que empezamos todo de nuevo, pues, pero no era porque yo quería, sino que eran porque situaciones que estaban anteriormente a eso, que ya la habíamos hablado, pero yo decía sí con mi boca, pero no las confesaba realmente con el corazón.
y desde ahí como que lo perdoné, realmente. Me acuerdo que de esos 8, los primeros meses cuando estuve en el jardín, al llegar acá a mi casa, yo en mi proceso que estuve afuera eh, consumía mucho alcohol casi todos los días. O sea, no mucho alcohol, sino que como que era su típico mojito o su cerveza, pero ya estaban como todos los días. Yo creo que era como el fin de semana que no consumía una cosa así. Y que estaba con mis papás. Y recuerdo que en las noches empezaba a tiritar, me tiritaban las manos, empezaba a llorar porque mi cuerpo me pedía y yo lloraba porque no quería darle, pues no quería que ganara. Y me acuerdo que, bueno, esto es muy personal también, porque era una desintoxicación, pues, era donde estaba mi cuerpo rechazando algo que necesitaba, pero yo sabía que Dios estaba haciendo algo a través de eso. Y recuerdo que lloraba mucho, o sea, no todas las noches, pero sí lloraba cuando mi cuerpo me lo pedía. Y, y después de eso, cuando ya dejé pasar todos esos temas y todo, el proceso ahí del jardín fue de súper bendición. Empecé con el tema de recuperar como cosas que había dejado botadas antes atrás. Ya era como el perdón, el grupo de las artes, porque, bueno, casi la mayoría sabe que estoy en el tema de la alabanza y, y era como una de las cosas que empecé a retomar de a poco. Y una cosa nueva que integré fue el tema de las misiones, porque ya me llamaba mucho la atención el tema de ayudar a las demás personas, como todo lo relacionado a eso. Y estuvimos trabajando mucho tiempo en distintas áreas, pero igual como que se estuvo estancando por todo el tema del estallido social. Y también porque yo lo estanqué porque no quise perfeccionarlo más allá. Pero sé que el día de mañana, o ya mañana mismo, eh, sé que ellos tienen un propósito con eso, así que espero poder trabajarlo y llevarlo a cabo, porque creo que siempre ven como el típico, ay, el hermano aquí y todo el tema, pero ni las mejores familias son perfectas. O sea, yo veo a mi familia y yo sé que nosotros no somos perfectos, pero sé que el día de mañana estaremos siendo perfeccionados día a día. Y, y creo que la oración de una mamá que estuvo atrás de esto, orando, pidiendo por uno, por su familia, fue muy eficaz. Recuerdo también que el perdón de mi papá o la confianza cuando ya estaba perdida, porque había muchas situaciones en donde mis mentiras eran más verdaderas que la misma verdad que yo decía. Y, y recuerdo que eso igual afectó mucho. Entonces estaba recuperando la confianza de mis papás, también la de mis hermanos, porque al final ellos igual veían ciertas situaciones que estaban mal. Así que yo sé que el día de mañana Dios siempre va a tomar el control, porque si Él nos sacó de lo nada que teníamos en San Clemente y nos puso acá con cosas increíblemente increíbles, como Dios nos transformó como familia, si no estoy con Él no voy a tener nada, y eso lo tengo claro. Y sé que una oración, y cuando hay un grupo atrás de esto, el hermano Juan Pablo, la pastora y otro hermano, es impresionante. Siempre hay que refugiarse y buscar de nuestros líderes y todo el tema. Así que es como eso. Dios da los problemas a las personas que saben que los pueden llevar. Y me acuerdo que en Marcos 2:1-12 parece, hay una cita bíblica que dice, hijo, tus pecados son perdonados, una cosa así. Y yo me tomaba mucho de eso porque eran tantos pecados que tenía y tantas cosas que salieron que dio un momento cuando estaba leyendo la Biblia, como que me lo marcó así. Y yo como que iba pasando mi dedo y lo veo y yo sabía que venía de Dios. Así que el buscar a Dios fue impresionante. Y sé que lo tengo que seguir perfeccionando, y una familia destruida
si conoce a Dios se renueva. Así que eso lo tengo más que claro. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano. Eh, como hijo vivimos un proceso y también como la oración de una madre, decía, es muy cierto, yo también lo viví. ¿Cómo puede estar llevándonos también a que Dios siga viendo, eh, estando ahí en nosotros? Yo me acuerdo que eso es muy, muy real. Mi hermano Jorge Delgado, yo ahí, ¿cómo transformó? ¿Qué grandes transformaciones puedo ver ahí en, en breves palabras que vamos ahí alcanzados con el tiempo? Voy a ser breve, hermano. Mi transformación no ha sido completa, pero sí ha hecho mucho efecto en mi vida y en mi familia. Yo siempre he dicho, siempre me acuerdo del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y siempre digo yo, no hay que salirse de ese alero, porque el que se le sale de ese alero está perdido. Yo tengo así la misma experiencia que tuvo hermano Felipe con la familia. Yo sé que el tiempo ya, a un pasado tiempo voy a ser breve. Yo en mi matrimonio siempre dicen que los problemas son de dos. Y siempre digo yo que el único problema fui yo. Fui yo el que destruyó mi familia. Bueno, mi familia no está destruida, pero gracias a Dios, porque conocimos a Dios. Pero sí, me gustaría que alguna vez hubiera armonía en mi familia, porque veo que no hay armonía. Yo converso con mi hijo, con mi hija, tengo muy buena relación, pero me gustaría que la familia estuviera más unida en Cristo, ¿entiendes? Porque sin Él no somos nada. Él es todo para nosotros. Para mí, Cristo es la única prioridad y la única prioridad. Y lo otro que en mis oraciones pido, yo sé que se han dado cuenta, nunca lo han dicho. Yo tengo una forma de mirar que me he notado yo que a muchos les molesta. Entonces yo a mi Dios siempre en mis oraciones le pido que me muestre cuál es mi forma de mirar, o que cambie mis ojos para mirar, porque no sé en qué forma miro. Y a mí una vez una sobrina me lo dijo en Santiago, y eso a mí me tiene bien, como dijera, no sé, bien molesto. Y como yo soy de bajo, siempre he considerado de bajo perfil, me quedo callado, no pregunto qué es lo que pasa, me quedo callado mejor. Y yo siempre le digo al Espíritu Santo, tú ora en mí, porque yo solo no puedo. Y para ser breve, porque ya lo estamos, yo podría alargarme mucho, hermano, tengo muchas cosas que decirle, pero ya habrá otra oportunidad. Yo doy gracias a Dios que me sacó el tabaco, yo me fumaba 4 cajetillas diarias, y el día del fin de semana con las cervecitas era 5 o 6, ¿no? Y bueno, de la noche a la mañana como que sentí algo, basta, este es tu límite. Y dejé de fumar así, sin tratamiento, solamente con la ayuda de Dios. Yo 30 años sin fumar, pero todavía me quedó el carraspeo del tabaco. Eso, mi hermano, va a no alargarme más, si no vamos a llegar a las 12 del día. Yo le doy la gracia y la honra a Dios y a ustedes, hermanos. Me siento digno de ser hermano de ustedes por haberme llamado a participar de este programa, de este foro. Amén, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Como el poder de Dios transformador, o sea, muchos dejan el tabaco, pero como Dios también llena la vida, porque desde un clavo saca otro, a veces un vicio cambian por otro, un afán lo cambian por otro, pero Dios nos hace Cristo, nos hace verdaderamente libres. Bueno, yo también haciéndola corta, mi vida no tenía proyecciones. Cuando llegué a Cristo yo me había echado a perder toda la media casi. Y no tenía mucha proyección. Y el Señor hizo misericordia, me dio oportunidades. Me acuerdo que di la TCU, hice un pre en un año. Ese año que dejé de hacer todo lo que hacía,
me metí en un pre, no sé cómo, lo que agarré, después di la PSU y Dios me dio oportunidades ahí, me dio algunas algunas becas y algunas cosas que me ayudaron y para la gloria del Señor pude también estudiar, me iba a estudiar. También transformó mi vida en poder guardarme para tener luego una familia en Cristo, con una esposa que sirva al Señor. Amén. Tantas bendiciones que podemos ver, no sé, de vicios, de cosas que uno pueda querer tener o codicias que se puedan despertar. Como les decía, no es un clavo que saca otro, no es un afán que cambiado por otro, sino que el Hijo se los liberta, o sea, se libres, realmente. Como decía mi hermano ahí, a veces uno se da cuenta cómo mira, cosas, hasta esos detalles, como ser corto de genio, toda la libertad empieza a penetrar tan profundamente que de verdad Cristo es una libertad completa, nos hace plenos. Vamos a terminar con esto que es el texto que está en primera de Pedro 2:9. La parte B la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de oscuridad a entrar en su luz maravillosa. Nosotros por eso podemos mostrar la bondad de Dios, que nos sacó de oscuridad a una luz maravillosa, a una luz en la que estamos gozando de una plenitud, de una paz que de verdad el mundo no la puede dar. Así que terminamos este Hermano, programa. me deja leerle un Llama, mi hermano. hermano. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. 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 Gloria a Dios. Esa palabra dice mucho. La hemos hablado con los jóvenes, la hablamos el miércoles pasado con la pastora, ¿cierto? Ahí la mencionamos y es algo que nos dice mucho. En este tiempo se está destruyendo todo. Quieren hacer una ingeniería social que está destruyendo muchas áreas de la vida familiar, de la vida del núcleo que la familia, ¿ven? Y queremos no conformarnos con el consumismo, con todas las vanidades de la vida que pueden traernos a decir no es suficiente, búscate al trabajo, como decía mi hermano, el trabajólico, otros se buscan a pasarlo bien, la vida es una, que pasarlo bien. Por ahí leí un pensamiento de un compañero que tenía antes, un amigo que tenía antes, decía que no vale de nada llegar con una vida bien hasta el final, sino quiero llegar con una vida humeando, deshecha, un cuerpo deshecho, y decir, uy, que fue bueno el viaje. Pensando que la vida es esto. Hay algo después. Dios quiere darte vida abundante aquí y una vida eterna. Porque quiero decirte que tú eres eterno. Y esa es la luz que testificamos. Tú eres eterno. Tu vida no termina aquí. Y los tiempos lo dicen. Falta poco. Vamos a orar. Padre, tú nos has hablado el día de hoy y nos gozamos de poder compartir, abrir nuestras vidas. Somos carta abierta, dice tu palabra. Compartir de lo que tú has hecho en nosotros. Porque cuando mostramos la destrucción de nuestras vidas, mostramos la ruina de nuestras vidas, glorificamos, Señor, tu gracia, tu misericordia para con el hombre. Nosotros, Señor, hemos sido sacados de lo vil,
y menospreciada, y nos has puesto, Señor, ahora en lugares de honra. Señor, en lugares donde nos sentimos, Señor, que no merecíamos tanta misericordia, tanta bondad. Nos has bendecido con, primeramente, la vida eterna, pero cuando vemos nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras vidas, Señor, transformadas por tu libertad, por tu luz, por tu verdad, Señor, no nos queda decir que gracias. Y así, Señor, queremos darle, Señor, dejarle a todo el que oye, hay una esperanza, hay una verdad. Si te sientes arruinado, hay una verdad, y es que necesitamos de Cristo, necesitamos de su vida abundante, y Él nos la quiere dar. Padre, toca la vida de todos los que están oyendo y que puedan, Señor, ser acercados a ti, y seguro tú, Señor, les transformarás, así como a nosotros. Padre, cubrimos la vida de nuestros hermanos y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros.